¿Qué tal? Muy buenos días. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de actividades que hemos preparado para ustedes con motivo del 51 aniversario de nuestra facultad. El día de hoy les hemos preparado, les comento que dentro del programa que hicimos del 51 aniversario, tenemos dos programas que ustedes seguramente ya vieron en nuestras redes. Uno es de conferencias y paneles que llevaremos a cabo y otra tenemos un ciclo de webinars que es para apoyar directamente a las empresas. En esta lo que pretendemos nosotros es dar a conocer la unidad de vinculación que tenemos, que es uno de los nuevos servicios o de los nuevos departamentos que la facultad está empezando a operar. Y la intención pues es poder colaborar en conjunto con las empresas, ayudándolos a desarrollar diferentes herramientas que les permitan pues apoyarlos en diferentes estrategias del área de mercadotecnia y también del área de la gestión turística. El día de hoy vamos a iniciar con este ciclo de webinars, iniciando con la doctora Isabel Morteo Stoll, con el tema de elementos indispensables de una estrategia de comunicación integrada de mercadotecnia. Sin más preámbulo, le dejo el uso de la voz a la doctora Morteo. Muchísimas gracias, Isabel. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, agradeciendo la introducción, vamos a aprovechar el tiempo. ¿Y por qué necesitamos una estrategia de comunicación integrada? El ambiente en el que nos estamos moviendo actualmente tiene como reto principal el que el acceso a los medios de comunicación y a medios de difusión pues se ha democratizado, ¿no? Entonces, en esa democratización realmente cuesta mucho trabajo trascender o llamar la atención porque el individuo, la audiencia, es sujeta de muchísimos estímulos de manera simultánea, ¿no? Entonces, cuando nosotros tratamos de llamar la atención de alguien, tenemos que establecer una conexión con él en donde lo que el individuo escuche resuene con él, ¿no? Resuene con sus principios, con sus valores, con sus intereses, y es en esa comunicación congruente que nosotros podemos lograr generar el interés de esa audiencia a la que nosotros pretendemos atender y acceder y ofrecerle nuestros servicios, generando en ellos una receptividad positiva, precisamente porque les estamos hablando en el mismo idioma, ¿no? Entonces, ¿qué necesito yo para poder diseñar una estrategia de comunicación integrada? Estos son, a nivel muy general, los elementos indispensables. Primero necesito conocer a la empresa. Yo necesito saber qué es lo que la empresa hace, qué características tiene, en qué condiciones opera, cuáles son las formas en las que comparte o entrega su producto o servicio. Por otro lado, necesito saber a quién pretendo llegar con este producto o servicio, a quién quiero atender. Necesito definir el objetivo de mi comunicación. Yo quiero que la gente se entere que existo, yo quiero que la gente sepa acerca de un producto nuevo, yo quiero que la gente conozca las características de mis productos, quiero que sepa que me puede encontrar en qué lugares, o sea, hay multiplicidad de objetivos, y si yo no tengo claro, pues evidentemente el mensaje no va a resonar, ¿no? O sea, no es lo mismo, me cae súper bien a te invito a un café a las 4 de la tarde, ¿no? La interpretación es completamente distinta porque el segundo mensaje es muchísimo más concreto y genera ok, ya sé lo que está esperando de mí esta otra persona, ¿no? Un presupuesto es indispensable. Si yo no sé cuánto dinero tengo disponible para invertir, tampoco voy a poder evaluar de entre todas las alternativas que yo tengo, cuáles son las que son más compatibles con esa audiencia, ¿no? O sea, todo empieza en función de la audiencia. ¿En dónde está la audiencia? ¿Qué le gusta a la audiencia? ¿Qué hace la audiencia? ¿Cómo compra la audiencia? Todo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo pedir a alguien que se dé cuenta que existo en un plano que a esa persona no le interesa, ¿no? Ahora, después de definir un presupuesto, yo escojo de todas las opciones de canales cuáles son los que van a tener mayor impacto en esa audiencia, porque finalmente lo que quiero es maximizar mi inversión. Y finalmente tenemos la parte del cronograma, en donde yo necesito tener una planeación muy concreta acerca de todas las tareas que tengo que llevar a cabo,
y en qué momentos voy yo a compartir la información, porque ahora sí también se ha vuelto muy importante escoger el momento ideal para que mi mensaje sea recibido de una manera pues receptiva, ¿no? Entonces, ¿qué es la empresa? La empresa es identidad corporativa, la empresa es características del producto o servicio y la empresa es propuesta de valor. La identidad corporativa, que es la misión, la visión y los valores, generalmente la confundimos con el logo o con el eslogan, ¿sí? El logo y el eslogan son la manifestación visual, tangible, de la identidad de la organización. ¿Por qué? Porque yo si no sé qué es lo que quiero que el individuo sepa acerca de mí en términos de qué pretendo lograr yo, o sea, esta organización, cuál es su propósito, por qué existe, que es la misión, pues evidentemente tampoco voy a poder traducirlo a una imagen que él pueda asociar precisamente con ese propósito. Por otro lado, la visión. O sea, yo desarrollo o establezco una organización, pero pues tengo ganas de que crezca y tengo ganas de que sea reconocida y tengo ganas de tener éxito. Digo, al final ese es el objetivo de cualquier persona que pone una empresa, ¿no? Entonces, si yo no sé hacia dónde estoy viendo, tampoco puedo definir cuáles son las actividades que voy a tener que estar realizando para poder llegar a cumplir ese propósito o materializar esa visión. Y mis valores son aquello que me dice cuáles son las piezas fundamentales a nivel interno de la organización. Entonces, es necesario que yo sepa bajo qué principios voy a regir la operación, la comunicación, el comportamiento de mis empleados, de mis representantes, etcétera, porque eso es lo que va a darle solidez a cómo va a funcionar la empresa. Esos son los 3 engranes principales que van a empezar a definir cómo carambas va a establecerse esa operación de una manera sana. Posteriormente, tenemos las características del producto o servicio, que todo esto es lo tangible y lo intangible con respecto a, es un vaso que tiene tal capacidad, que tiene estas características específicas, color, tamaño, materiales, etc. Y la propuesta de valores, ¿qué es lo que me hace a mí diferente de cualquier otra empresa y de cualquier otro producto que sirva o atienda el mismo propósito u objetivo? Es en esta parte de la propuesta de valor que la empresa tiene que analizar muy bien qué es lo que contribuye su producto a satisfacer una necesidad en el mercado, ¿sí? Cuando nosotros vemos 5,000 iteraciones distintas de exactamente el mismo servicio, como por ejemplo los cafés. En el momento en el que Starbucks empezó a ofrecer una estructura así de ven y quédate aquí, que esto sea como tu segunda casa, etcétera, muchas empresas trataron de imitarlo porque se dieron cuenta que era un esquema bajo el cual la gente podía pertenecer o formar parte de la organización de una manera un poquito más cercana, ¿no? Finalmente, la parte de esa conexión emocional de el disfrute del producto, del servicio, más allá del producto o servicio per se, sino de todo el ambiente, de todo lo que significa la experiencia, es lo que destaca precisamente en este ejemplo particular. Ahora, el segmento meta tenemos diferentes criterios para segmentarlo, que todos funcionan de manera simultánea, pero tienen que estar alineados, ¿sí? Por un lado tenemos la segmentación geográfica, tenemos la demográfica, tenemos la psicográfica y tenemos la conductual, que son las más generales, ¿no? La geográfica es en dónde se encuentra físicamente este grupo de personas que puedo yo atender. La demográfica son todas las características generales que describen al individuo, edad, género, nivel educativo, nivel de ingresos, tipo de trabajo, etc. La psicográfica es aquella en donde empiezan a intervenir los elementos internos del individuo, principios, valores, educación, cultura, antecedentes, el contexto en el que labora, y pues la parte demográfica y psicográfica es lo que le da al individuo una identidad, ¿no? Propia. Y finalmente tenemos la conductual, a dónde va, qué hace, qué compra, qué prefiere, qué rutinas tiene. La parte de identificar las rutinas, en mercadotecnia lo definimos como patrones de consumo, es cuáles son esos comportamientos repetitivos frecuentes que tienden a ser inamovibles,
¿sí? Uno de los elementos más complejos precisamente de la comunicación es que yo, si el individuo no es mi cliente actualmente, lo que quiero es que cambie su rutina o su comportamiento y adopte el producto o servicio que yo le estoy ofreciendo. Que un individuo cambie su comportamiento es uno de los elementos más complejos precisamente en la ejecución de una estrategia de mercadotecnia, porque el individuo le gusta la estabilidad, le gusta la tranquilidad que le produce el saber cómo y en dónde va a encontrar las cosas que necesita. Por ejemplo, si vamos al súper y traíamos que nos hacía falta un suavizante en específico, el olor no sé cuál, y de repente llego al estante y no hay, el individuo se frustra, le da así como que le genera una incomodidad el no poder acceder a ese producto o servicio que le interesaba y que quería comprar, que quería adquirir. Y en ese momento pues empieza a evaluar otras alternativas, ¿no? Entonces, en ese evaluar otras alternativas, el individuo tiene que tangibilizar o hacer así como que muy concreto ese proceso de evaluación que tenía ya muy claro con el producto que era parte de su rutina y vuelve a analizar las razones, los motivos y las características específicas del producto que compraba para poder determinar, bueno, ¿y qué otras alternativas tengo? Porque tiene que tomar una decisión. O sea, si el producto le hace falta, va a tener que tomar una decisión en ese momento. Entonces, por eso, por ejemplo, la parte de la disponibilidad del producto se vuelve tan importante, porque en el momento en el que el individuo quiere algo y no lo encuentra, se abre la ventana a que pruebe otras opciones y que esas otras opciones lo convenzan, ¿no? Entonces, ahí sí, pues es precisamente esa uno de los elementos importantes precisamente en el yo tengo que poder satisfacer o mantener esos patrones de compra. Ahora, un objetivo, si yo no tengo claro en qué consiste, ni cómo lo voy a medir, ni cómo me voy a dar cuenta si estoy haciendo lo que tengo que hacer para satisfacerlo, para cumplirlo, para lograrlo, pues voy a tener un pequeño problema porque lo que sea que haga, si me da resultados, no voy a poder identificar qué fue de lo que hice, lo que tuvo un efecto positivo, y también si me equivoco, no voy a poder identificar qué pude haber hecho diferente, ¿no? Entonces, primero, el objetivo tiene que tener como característica que sea específico, ¿sí? Tiene que estar establecido en términos en los que su cumplimiento pueda ser validado de manera muy concreta. Esto implica que sea medible. Yo tengo que establecer bajo qué principios voy a darme cuenta si me estoy acercando a esa meta o no me estoy acercando a esa meta. Por otro lado, tampoco puedo pretender decir, híjole, soy una empresa nueva, voy a vender 1 millón de unidades el primer año. O sea, estamos en un mercado en el que lograr ese tipo de metas, a menos que sea un producto que verdaderamente revolucione la industria o el giro en el que se cataloga, pues es complicado, porque precisamente dependemos de que la gente tenga esa disposición, ese interés, esa apertura a explorar nuevas opciones, ¿no? Tiene que ser relevante, o sea, cómo ese objetivo va y embona y es compatible con la visión que yo tengo del negocio, porque finalmente un objetivo son esa serie de pasos o de momentos que poco a poco van acercándome a materializar esa visión que yo tengo como organización. Y por eso, por ejemplo, una visión se tiene que replantear cada periodo, cada cierto periodo, porque pues si yo estoy trabajando de manera que voy acercándome a esa visión, si yo no tengo un hacia dónde que me impulse y que me motive y que me diga el rumbo que tienen que tomar mis acciones, pues va a ser muy complicado que yo defina cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Y finalmente tiene que ser pertinente en términos de tiempo. O sea, yo no puedo establecer un objetivo que sea incongruente con las condiciones en las que yo me encuentro, ¿sí? Generalmente caemos dentro de crisis, entramos en crisis, por ejemplo, cuando tenemos un objetivo que está diseñado o se plantea precisamente para corregir el rumbo de malas decisiones o de errores que se cometieron, ¿no? Entonces, de repente llega alguien y dice, pues sí, pero pues si esto lo hubiéramos hecho hace 6 meses,
esa es precisamente la parte compleja de los objetivos, ¿no? O sea, que sea pertinente a las condiciones específicas en las que se encuentra inmersa la organización en ese preciso momento y de qué manera, como está en este momento la organización, va a poder ser factible, que satisfaga y cumpla con todos los elementos que lo van a permitir cumplir con ese objetivo. Ahora, el tema del presupuesto. El presupuesto es un tema complejo porque si es una empresa nueva, generalmente, pues, dejamos a un lado el presupuesto de la publicidad y vamos haciendo pequeñas actividades chiquitas que no necesariamente están, que no están albergadas o anidadas dentro de un gran proyecto, ¿no? Entonces, de repente digo, sí, bueno, ahora voy a poner anuncios en Instagram y bueno, voy a poner una promo en, no sé, en el colectivo en el que vendo mis productos. Ese tipo de acciones, si bien pueden dar resultados, no necesariamente están alineadas, ¿sí? Entonces, en esa no alineación puede suceder que haya choques de estímulos con la audiencia. Por ejemplo, si yo pongo un banner o un anuncio en Instagram que dice solo hoy 2x1 en, no sé, cinturones o alguna cosa así por el estilo, pero la vigencia de esa promoción en términos de mi sistema ya está vencida, entonces ese anuncio realmente no va a cumplir o no va a satisfacer su objetivo porque voy a lograr atraer tráfico hacia mi sitio web o hacia mi punto de compra-venta, pero voy a tener que decirle al cliente que esa promoción ya no está vigente, ¿no? Entonces el cliente se va a sentir incómodo, se va a sentir engañado y nunca más va a querer volver a sentirse así. Entonces, es que no, sus promociones siempre están súper desfasadas, nunca las cumple, no, fatal, no te lo recomiendo, ¿no? Y es muchísimo más fácil decirle a alguien algo que nos fue mal para evitarle esa molestia que algo que nos haya ido bien, porque no sabemos si eso que a mí me gusta también le gusta el de enfrente, ¿no? Ahora, el presupuesto lo puedo definir de diferentes maneras, ¿no? Por un lado, puedo, por ejemplo, establecer en función de las tareas, en función de las tareas que yo tengo, qué es lo que necesito para poder llevarlas a cabo. Es a lo que denominamos estrategias y tácticas. Entonces, en las estrategias yo establezco cuál es mi propósito y las tácticas son el desglose específico de las tareas que tengo que cumplir para que se materialice. Entonces, si yo sé cuáles son las tareas que tengo que cumplir, es muchísimo más sencillo definir, híjole, para poder hacer esto necesito tanto, para poder hacer esto otro necesito tanto. Por otro lado, tenemos como otra alternativa establecer un presupuesto en función de las ventas, ¿no? Entonces yo decido, bueno, el año pasado o el ciclo pasado, el periodo pasado, yo vendí un monto total o mi ganancia total fue de tanto, voy a elegir o voy a definir qué porcentaje de ese ingreso que yo tuve lo voy a destinar a ese tipo de esfuerzos. Entonces, ya con un monto definido, procedemos con la parte de selección de canales y cuándo y los tiempos, etcétera. Y finalmente, otra de las alternativas, que estas son 3 ejemplos, pero hay N número de opciones. Otra de las alternativas es definir un presupuesto incremental. El periodo anterior invertí tanto, entonces en este periodo voy a invertir tanto más este porcentaje. ¿Por qué? Porque finalmente, pues yo asumo que estoy teniendo ingresos a raíz de esos esfuerzos y que ese porcentaje incremental se ve sostenido por mi ganancia. La parte de los canales, ahora sí entramos a la parte bien interesante. Aquí, pues los canales de comunicación han tenido una evolución así tremendísima, ¿no? Y últimamente, pues cualquier cosa está al alcance de nuestras manos en 2 minutos o menos. Lo que se tarda en cargar nuestro teléfono y nuestra bendita conexión a internet. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el individuo realmente, la parte de déjame, me espero y el se me antoja, pero y busco, etcétera, el tiempo que le toma ese proceso, pues se ve reducido muchísimo. Entonces, en esa corta ventana que yo tengo de atención, interés y búsqueda, es en donde yo tengo que saltar inmediatamente y ser la primera, la mejor y la única opción, ¿sí? Tengo que ser totalmente compatible con los criterios que el individuo tiene establecidos
y finalmente tengo que poder demostrarle o transmitirle por qué yo soy su mejor alternativa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos, o sea, y esto es bien interesante porque hace poco estaba viendo una sesión en donde estaba hablando una representante de relaciones públicas de una marca de lujo. Y en esa representante lo que mencionaba es que los medios tradicionales, como los conocemos, como por ejemplo los espectaculares, la televisión, el radio, tal vez en su mercado no sean tan relevantes, pero en otros mercados o para otros giros o para otro tipo de productos sigan siendo vigentes, ¿no? Entonces, no podemos descartar la relevancia, la pertinencia de seguir considerando a los medios de comunicación tradicionales dentro de nuestro abanico de opciones y descartarlos en función de qué tanto sí me van a servir para cumplir con mi objetivo. Aquí el asunto es, si yo descarto de entrada los medios tradicionales que pudieran haber apoyado o ser congruentes con mi propósito, pues evidentemente voy a tener un pequeño problema porque estoy desperdiciando la posibilidad de difundir mi mensaje a través de esos medios meramente por no estar apegados a una tendencia o a la novedad, etcétera, ¿no? O sea, es una decisión bien importante y bien delicada decidir, ok, ¿qué es lo que yo necesito comunicar? ¿Cómo lo tengo que comunicar? ¿En dónde está esa audiencia? ¿Y a qué canales o medios de información y de comunicación les están poniendo atención? ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, la televisión, que hasta cierto punto lo consideramos pasivo, pero tiene un alcance enorme, ¿no? Tenemos el Internet, que en tiempos recientes se ha democratizado muchísimo, pero no podemos asumir que toda la gente sabe cómo funcionan, cómo operan y qué tipo de información es la que yo necesito para poder definir si ese canal o ese medio de comunicación es o no es el más adecuado, ¿no? Y pues evidentemente la evolución de estos canales poco a poco nos va acercando a la ultrasegmentación, ¿no? El individuo ahorita ya tiene en muchos tipos de productos o en muchos servicios la posibilidad de ultra personalizarlos, ¿sí? Que si la bolsa la quiero con el bordado de tales colores, que si quiero mi teléfono que traiga mis iniciales, que si la computadora, de qué color quiero la carcasa, o el carro, que quiero que los focos sean de colores. O sea, estamos llegando a ese punto en el que prácticamente todo está hecho a la medida. Entonces, en ese hacer todo a la medida, el individuo va a ir tratando de encontrar cuáles son los productos que, o por un lado, sean totalmente customizables, pero esa customización o esa especificidad de acuerdo con sus propios criterios también tiene un costo y también es desgastante para el individuo. Porque si yo tengo 17 criterios que yo tengo que personalizar, híjole, qué flojera, es que no sé qué decisión tomar. Al individuo le cuesta tomar decisiones. Entonces, si yo le doy muchas alternativas, el individuo se cansa y dice, no, esto es muy complicado, ¿sí? Entonces, está el balance entre, híjole, qué sí y qué no, y cuánto de especificaciones sí le puedo ofrecer al individuo y cuánto de especificaciones se vuelve ya cansado para el consumidor tomar esa decisión. Y cerramos con la parte del cronograma. O sea, ¿qué pasa cuando yo no tomo en cuenta que hay ciertos momentos que ya están muy definidos? Y aquí les comparto iconos de fechas que ya tenemos muy presentes dentro de nuestro calendario y que sabemos que son momentos en donde el individuo es receptivo a cierta información, ¿no? Entonces tenemos el 14 de febrero, el Día de las Madres, Pascua, verano, el Día del Padre, Thanksgiving, nosotros aquí que estamos en la frontera, que también nos impacta. Podemos hablar del Labor Day, podemos hablar del 4 de julio, que hay incentivos muy fuertes a la compra, Navidad ni se diga. Entonces, la parte de desarrollar esa planeación de las actividades y de la comunicación y en qué momento voy a difundir el mensaje, tiene también que encontrar el momento ideal
en el que el individuo no esté siendo ultra bombardeado de otras opciones o de otras alternativas, porque finalmente el individuo va a buscar cómo satisfacer sus necesidades también de la manera que a él se le sea más fácil, ¿no? Entonces, si yo estoy viendo que, híjole, este producto que siempre se me había antojado, ahora está al 2 por 1, perfecto, esta es la oportunidad. Pero, por otro lado, pudiéramos tener una empresa nueva que está tratando de ofrecer un producto que pudiera tener mejores características o pudiera ser más apegado a lo que este individuo está buscando, ¿no? Entonces, yo trataría de buscar el momento en el que ese individuo esté receptivo al estímulo que yo estoy queriendo compartir con él y que no sea ahogado por empresas más grandes, productos más conocidos o momentos de compras de impulso, ¿sí? O sea, ¿cuánta gente no va y en 14 de febrero y en 10 de mayo y en Navidades compra lo mismo que todo el mundo? Chocolates, peluches, flores, perfumes. ¿Por qué? Porque no encontró otra cosa que le hablara para poder tener un detalle con alguien y que ese detalle fuera memorable, ¿sí? Aquí también entra el tema de cómo conecto yo con el individuo a nivel emocional. O sea, el individuo quiere sentirse emocionado, feliz, contento, pleno, satisfecho, entendido, relajado, todos los estados anímicos positivos que pueda ser sujeto en su consumo, ¿sí? O sea, esto es como cuando yo compro una escoba y me funciona. No es que barrer sea precisamente la actividad más divertida del universo, pero cuando el producto satisface mi necesidad y la satisface de una manera en la que inclusive yo no esperaba que lo lograra, me genera una satisfacción todavía más grande, ¿no? Y entonces la actividad que tal vez me pudiera haber sido tediosa, molesta, incómoda, pues ya no necesariamente representa una preocupación o una limitante o una incomodidad, porque precisamente tengo la posibilidad de satisfacerla y que yo me encuentre satisfecho con cómo estoy resolviendo esa necesidad. Ok. Este, con esto cierro yo con respecto a qué es lo que vengo a presentarles yo el día de hoy. Entonces, ahorita tengo una pregunta aquí que dice, con respecto al presupuesto, si esto aplica para una empresa nueva o para un emprendedor. Con respecto, no sé si se refiere a tipo toda esta metodología o si se refiere específicamente a la metodología para establecer un presupuesto, pero la respuesta es por los dos lados. Todos estos pasos y todos estos elementos que yo les estoy presentando aquí ahorita, los usa todo mundo. Todos los giros, todas las empresas, todos los tipos de productos o servicios requieren tomar en consideración estos elementos. Sí, efectivamente va a haber una precisión con respecto a qué otros elementos adicionales, o sea, esto es un panorama general, qué otros elementos adicionales resultan relevantes para las condiciones particulares del producto o servicio que se está comercializando. Pero estos son los básicos, ¿no? Y con respecto al presupuesto, como les mencionaba yo cuando tocamos ese tema, el presupuesto es un tema complejo y es un tema sensible porque no necesariamente tengo, si yo soy una empresa nueva, evidentemente puedo tomar como referente, por ejemplo, lo que está haciendo mi competencia, ¿no? Lo que está haciendo mi competencia me va a poder dar un poquito de luz con respecto a qué está siendo receptivo el segmento que a mí me interesa atender, ¿sí? Pero aquí es en donde empiezan a combinarse los elementos, ¿no? Yo necesito poder tener claro por qué mi producto no es igual al de la competencia, ¿sí? Entonces, en ese, mi producto no es igual al de la competencia por esta razón, y si yo no tengo claro cuál es esa razón, entonces tengo un problema porque mi producto es muy fácilmente reemplazable, sustituible por cualquier otra alternativa, ¿sí? O sea, todos sabemos que un café americano en el Oxxo y en el Seven y en el Starbucks y en el Blue Luna y en cualquier otro café no son iguales,
cada uno tiene unas particularidades específicas y hay gente que prefiere unos y hay gente que prefiere otros, ¿no? Entonces, si yo no entiendo cuál es la característica o el detalle que distingue mi producto del otro, entonces evidentemente yo no tengo claro tampoco cuál es la razón de ser de mi negocio. O sea, ¿vendo un café más o estoy vendiendo un café que tiene estas características o estas particularidades o estos beneficios, ¿no? Entonces, el definir el presupuesto, por ejemplo, para una empresa nueva, sí puede estar apoyado por un punto de referencia como lo pudiera ser mi competencia, pero tiene que estar sostenido con un entendimiento de a quién le estoy hablando y en dónde está esa persona a la que yo quiero llegarle y satisfacerle esa necesidad y poder conectar con ella en ese plano de compatibilidad. Entonces, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí viene el comercial, porque pues, se supone que a ustedes esto les interesa. La unidad de vinculación, en este sentido, pues desarrollamos este tipo de proyectos, ¿no? Le ayudamos a las empresas a saber qué características tienen sus segmentos, cuáles son los mejores canales en los cuales puede compartir su mensaje. Inclusive pudiéramos desarrollar toda la parte de la identidad corporativa de la organización con respecto a qué es lo que le da ese peso o esa relevancia a la existencia de la organización. Y pues es importante que la organización pueda tener claridad también de a dónde va y qué está haciendo y por qué, o inclusive cómo se tiene que reinventar o cómo tiene que replantear su identidad, si ese fuera el caso, para poder precisamente ser relevante en el mercado. Entonces, nosotros, para financiamiento en una nueva empresa, bueno, las fuentes de financiamiento, o sea, en la temática que estamos tocando ahorita, que es estrategias de comunicación, no necesariamente estamos abordando ese apartado. El tema de financiamiento es un tema complejo en términos de que tiene que considerar la capacidad de respuesta de la organización y pues como fuentes de financiamiento podemos tener privadas, podemos tener incentivos de gobierno, podemos tener bancos. No sé realmente cómo va, hacia dónde está enfocada la pregunta. Me gustaría tal vez si se contactaran con nosotros de manera directa, aquí está mi correo, este correo lo veo yo, para poder entender un poquito mejor esa necesidad y apoyarlos. Pues muchísimas gracias por tu participación, Isabel. Como bien mencionaba Isabel, pues es parte de la unidad de vinculación que estamos implementando en la facultad. Este es uno de los temas. Yo les comentaba al inicio que esta semana de aniversario hemos preparado un ciclo de webinars que hemos denominado Lleva tu negocio al siguiente nivel. Este es el primer tema y un poquito complementando la pregunta que hacía José Quiñones, le comento que como comercial también, el próximo 28 de septiembre a las 5 de la tarde vamos a tener un webinar precisamente habla de los financiamientos. Se denomina cómo entender los números financieros de mi empresa. Entonces creo que el maestro que nos va a acompañar ese día en ese webinar, pues nos puede dar información ya muy amplia, los tipos de financiamiento, ventajas y desventajas de cada uno de ellos, cuáles son las letras chiquitas o cuáles son de repente todos los factores a considerar a la hora de elegir un presupuesto, perdón, un financiamiento. Y pues eso sería también invitarlos el día de hoy por la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener el tema de oportunidades de innovación tecnológica para las empresas ante el escenario post-COVID, que la va a impartir el doctor Isaac Cruz Estrada, quien tiene ya varios años haciendo investigación al respecto de qué es lo que buscan los consumidores o cómo utilizan las tecnologías para decidir a la hora de tomar decisiones de consumo, ¿no? Entonces creo que también va a ser muy interesante.
El día lunes tenemos por la mañana uno que es de gestión de la sustentabilidad, que también es un tema muy importante ahorita en todas las empresas. Por la tarde tendríamos el tema financiero. El día martes tendremos el tema de cómo desarrollar o innovar productos o servicios. Y cerramos con los nuevos lineamientos en la organización de eventos, hablando de los temas de lo que son los webinars, que son también algunos de los temas en los que se les puede asesorar en la unidad de vinculación. Sí cabe destacar que tenemos un catálogo más amplio, pero bueno, aquí están ya los datos de la doctora Isabel, e invitarlos también a que a las 12 del día nos acompañen en un panel de egresados de la licenciatura en gestión turística que nos van a platicar cuál ha sido su experiencia en el ámbito profesional. Por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias, Isabel, y muchas gracias a todos los que nos siguieron en el en vivo a través de nuestras redes. Nos vemos más tarde. Gracias.